Allinchamusqa kachunku pichu chimpanimunku kay kanalman imaynalla kasankichis llaqtamasis walekchu manachu no waleklla kasani. Kankuna yachankichis ña kay España llaqtamanta pacha parlarimusaykichis noqaypa sutiyman. Kunan wataman qhawarikusun kay grupo proyección nisqata imarayku paykuna hunt'arisarqanku 15 chunka qanchis niyu watasta takispa chayraykus huk concierto paykuna wicharichimurqanku canal ninkuman chayta qhawarisarqanchis kunan tukuchinanchis tiyan chayraykus apamuykichis watamanta kay proyeccionta chanta ñawiripusaykichis imachus kay Wikipediapi nishan uchkitallanta pichus chanta ñawirimunan enteru rinkuman Wikipediapi chay proyección churankichis chay rato lluqsimusunqachis kay Wikipediapi chanta ñawiricunkichisman kunan parlarisaq castellano qallupi runa masinchis. Hola gente, ¿cómo están? Espero que estén bien. También doy la bienvenida a aquellas personas que por primera vez coinciden con este canal. Espero que se queden. Mi nombre es Maggie y les hablo desde España. Hoy vamos a volver a ver al grupo Proyección porque ellos han subido un concierto en homenaje a en homenaje a ellos mismos porque cumplían 37 años de trayectoria, ¿no? Tocando la música folclórica. Y ese concierto vamos a terminar de verlo poco a poco mientras voy trayendo otros nuevos artistas, así vamos a ir como hemos terminado de Andino. También de Garabateo nos falta todavía y también de Calamarca que lo tengo pendiente, pero vamos a ir terminando poco a poco. Les voy a leer un resumen de proyección de su biografía para que ustedes si quieren ir a profundidad, saber, van a Wikipedia y ahí está la biografía. Dice, originalmente formaron el grupo de Proyección Carcas. Para ese entonces los integrantes del grupo fueron Orlando Jiménez, Yuri Ortuño, Fernando Tóxico, Edwin Castellanos, Raúl Muriel y Mijael Montaño, bajo la dirección de los hermanos Hermosa. En 1979 se funda oficialmente el grupo en la ciudad de Cochabamba y la publican dos largas duraciones, Abierto mi corazón, dos largas duraciones pone, Abierto mi corazón y mis penas. Después de un cambio en sus integrantes, en 1984 pasan a denominarse Proyección. A secas en la ciudad de La Paz. Los integrantes en esta etapa fueron Yuri Ortuño en la primera voz y dirección, Orlando Jiménez Huancara, Rafael Arias Paz y en la guitarra primera guitarra folclórica, Raúl Muriel Hinojosa en los instrumentos de vientos. Y los actuales ahora que tocan los actuales que son de Proyección es Orlando Jiménez Tardío, fundador y director de percusionista, Ariel Villazón, charanguista, Boris Flores Crespo, primera voz roncoco, Ramiro Taborca Cadima, primera guitarra, Juan Correna Aguilar, vientista, y Juan Carlos Rodríguez Clavijo, segunda guitarra. Bueno, ya saben, ahora un poquito de la historia de Proyección. Ahora nos vamos a ir al concierto y seguir disfrutando del concierto. Bueno, vamos a escuchar 3 canciones, así por lo menos para ir acortando porque es casi como 1 hora y más del concierto, pero vamos a disfrutar de la música de Proyección y a ver qué es lo que nos hacen sentir ahora. Ahora vamos a ver qué es lo que cantan. El sentimiento impregnado en cada una de las notas musicales a lo largo de estos 37 años de proyección, porque siempre hemos sido eternos enamorados, pero nunca hemos dejado de ser también pícaros. Así que los invitamos a cantar con nosotros la parte del estribillo de este guaño calampedito de mi compañero Juan Carlos Rodríguez. Y para asegurarnos, vamos a hacer un ensayo, por si hay gente que no conozca la parte del estribillo. Y por favor, apréndanse, es fácil. Cantamos primero nosotros, luego ustedes. ¿Está muy bien? Adelante, maestro.
No por ser alta y bonita vas a jugar a traiciones. Morenita y morenita, no juegues. No por ser alta, vas a jugar. Han cantado como gato, está bonito, la verdad. Felicidades. Y ahora cantaremos como Peña esta siguiente. Claro, con ganas, con ñeque, con aite, como dicen en la yacta, ¿sí? Adelante, maestro. Ñeque, fuerza. ¡Ah! No por ser alta y bonita vas a jugar a traición. Morenita y morenita. Así, no por ser alta vas. El famoso Richie. Gilman White, compositor Juan Carlos Rodríguez. Famoso Richie. Ay, hasta de tanto reír hasta las lágrimas ya me sale la canción bien pícara, ¿no? Ahí mismo dice, también no olviden que los hombres somos pícaros. Ajá, ajá. También las mujeres son pícaras. Hay de todo en este planeta, como se puede decir.
Como siempre, de amor. Las canciones siempre es a base de amor. Comentar. Mm, La canción está tratada, es para reír, para disfrutar de la canción. Si yo me pongo a analizar la canción, ustedes me van a decir, ya de nuevo va a darnos nuestro sermón. Simplemente, no se crean, hay muchas mujeres, tanto hombres, siempre es igual, eh, que son más guapos, más atractivos y piensan que tienen a todas aquí y a todos aquí, ¿no? Pero no siempre la belleza dura todo, no es eterno. No se enamoren por el físico. Eso es verdad que todos vemos y por los ojos nos entra lo primero que vemos y nos gusta, ya nos enamoramos y todo eso. Pero seremos más conscientes. ¿Conscientes en qué? Las canciones no se escriben porque sí, se escriben a base de experiencia y a base de lo que se ve. Normalmente las canciones no nos van a tratar de dar un mensaje, tenemos que nosotros de analizar la canción para sacar el mensaje. Así es que ya les he dicho a ustedes qué es lo que tienen que hacer. Ustedes lo toman o lo dejan el mensaje que nos dejan aquí. Este guañito es para disfrutar, para bailar. No sé si se han dado cuenta, aquí Orlando estaba saltando de alegría de un lado para otro lado, madre mía, y todos tocando y sonriendo, porque la canción es picaresca, como se puede decir, y se disfruta también, y la gente también en corro han empezado a cantar, y la mayoría están más entretenidos en grabarles que en cantar o lo que sea, no se quieren perder nada, porque a lo mejor quieren tener recuerdo o a lo mejor quieren tener para subir a alguna plataforma, ya sea YouTube, Facebook o cualquier otra plataforma. ¿Por qué? Una forma de ayudar también a nuestros grupos folclóricos. Eso es lo que puedo decir. No nini llaqtamasis. Kaytaki ancha lisu nisuman, mana takin uq warmi qalinchaman, qhari qalinchallataq. Imarayku, wakin warmis ancha q'achitis kanku. Chantapis nin q'achita kaqtin noqa munarikunayki tiyan kay uq haqaywan uq iskaywan lluqsirinku, chay ari joven kaspas ruankichisman mana ni uqta amigusnikiwan kankiman kusacha, pero munakunkichisman chayri mana kusachu. Imarayku uq runa sufrichinki, uq runata iskaywan lluqsinki, iskay sufrichinki. Imanispa q'achita kani nispa ima chay kusachu. Entonces qankuna tukurinaykichis tiyan. Wawasniykichispi kanqa, qhari wawas, warmi wawas, ma gustasunkichismanchik hina rurananta. Chayllani riykichismi chantapis nimin, imaynatachus kay watasta tiyakunchis, wata pasasqan viejuyanchis, ¿sí? Uyanchis k'usukun, millaymi tukunchis tukuy. Awichitasmi tukukunchis. Chantas manaña ni pipis munakuanchikchu vieja kaspaqa, viejo kaspa kikillantaq. Chayraykus qankuna masqakunaykichis tiyan uq sumaq munayta. Chantapis nini taki ari kusikunapaq, tusunapaq, imarayku chaypaq takimunku paykuna, chay takinku imatachus rikunku runa, imaynatachus kay kawsaypi runa lisuriyakunku waq runawan, uq warmi, uq qhari, chayta takimunku. Chay takispa nuqanchis uyarinanchis tiyan mensaje nuqanchis kay umanchis t'ukurispa ninanchis tiyan ari takiypi cosa, pero kay kawsaypi mana chayta rurananchikchu tiyan, chayta niriykichisman. Chanta nini kay Orlando grave saltaririn kay ladoman uqkunapis asirikuspa takirinku imarayku lisuyaririspa takinku imarayku kusisqa lisurayku rikuchu lisu nin chayraykus kunan qhawarina imapichis tukukunqa.
en las próximas giras que tengamos, donde vayamos. Felicidades de verdad, La Paz, gracias por ese cariño. Eso es lo que nos hacía falta sentir. Quiero pedirles por favor que brindemos un fuerte aplauso a todos los medios de comunicación que le abren un espacio al folclore. Fuerte, por favor. Gracias, de verdad. Nos hemos visitado estos 2 días y nos han recibido con mucho cariño y respeto y han hecho posible que ustedes se enteren de esta actividad que hemos tenido por nuestros 37 años. ¿Se animan a bailar o no todavía? Yo creo que sí, ya están para bailar, ya están para bailar. Primero fue el caporal que se hizo conocer a nivel internacional, a nivel mundial. Luego vino los tincos, vino los tobas, y hace 5 años más o menos está muy fuerte lo que es la morenada. En todo el mundo se baila morenada hoy en día. O sea que vamos a bailar morenada esta noche. Todas las chicas y las mujeres que están esta noche que no bailen morenada son interesadas, por si acaso. Y si necesariamente van a tener que bailar en la cara de todos. Porque si no les incentivamos porque les vamos a regalar póster, discos, no van a bailar, entonces son interesadas. Tienen que hacerlo desinteresadamente este par de morenadas. Seguimos desde La Paz y viene así. La interesada morenada, compositor Boris Flores Crespo. Falsas promesas con desilusión, mandado para siempre, mi pobre corazón. Pataca. Bueno, la canción se trataba igual de amor y de todo, pero antes de hablar de amor, ustedes ya saben lo que es, pienso del amor, muchas veces ya se lo he dicho, mejor les voy a decir qué es la morenada para que ustedes tengan un poquito de información, para aquellas personas que no saben también, mejor dar información, así para que entiendan de qué se trata la danza de la morenada. Dice, en Bolivia la morenada es una de las danzas más representativas del país y su importancia se hace evidente por la difusión del baile y la música en las fiestas patronales cívicas en distintas regiones del país. Además, fue declarada Patrimonio Cultural de Bolivia en el 2011 mediante la ley de número 135 por su reconocida importancia dentro del país y en el mundo. Esta danza también es ejecutada en el Carnaval de Oruro, en el cual fue declarada obra maestra Patrimonio Oral Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO. Y en la fiesta de Gran Poder de la ciudad de La Paz, también declarada
Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la misma institución. Asimismo, se ejecuta en la mayoría de las entradas folclóricas de Bolivia. Solo en la ciudad de La Paz existen al menos de 246 entradas folclóricas anuales. En todas ellas se baila morenada. Aquellas personas que quieran profundizar la biografía pueden ir a Wikipedia, ahí también tienen información. Les voy a mostrar algunas fotografías de la morenada. Aquí, como ven, vamos a pinchar una. Van a ver cantidad y variedad de máscaras, también de tanto de las chinas, de las cholitas. ¿En qué varía? Dependiendo a la fraternidad que danza en ese baile. Otras van aquí como las chinas, por ejemplo, aquí están solamente con cuello, aquí con blusas tapadas, otras. Hay variedad. Los achachis lo mismo. Entonces ustedes pueden ver, pero todo es morenada. No importa el color, si llevan botas las chinas, polleras mini, son chinas, no importa el color, el diseño, son chinas, con plumas, con turmas, con todo. Eso es lo que quiero decir. Los achachis también tienen máscaras. Aquí, como ven, hay dos tipos de achachis, rey y el achachi que es como el capataz. Bueno, eso quería comentarles, porque ya la canción, ustedes ya saben lo que opino del amor, y ahora vamos a seguir disfrutando de la canción. Bienvenidos a todos. En tu piel has matado para siempre mi vida tan malamente. Esas promesas, hechizos de amor, hay con tantas mentiras, piernas al pagar. Eres una falsa interesada, es mentirosa y mentalizada. Cariñoso pero apegada al dinero, es mi gata, solo quieres plata. Las mentiras siempre vayan, lejos de aquí, solo canto y mis historias alcanzan aquí. El dinero en tu vida siempre es primero, seductora, jugadora, pagadora. Las cholitas. Bueno, aquí también ven a las cholitas, diferentes cholitas, pero también es parte de la morenada, tanto como estos seis achachis, como también más o menos se visten así antes de, en la víspera, quiero decir, antes de la entrada del folclore, de la entrada del Gran Poder o de cualquier entrada. También decir que la morenada se baila en Cochabamba, en todos los departamentos de Bolivia, dependiendo en la zona que hagan en honor a una virgencita o estén agarrando un preste, o siempre está en todas partes de Bolivia.
en los pueblos, en todas partes está la morenada, tanto otros tipos de bailes que existen en Bolivia, igual. Em, yo creo que aquí vamos a cortar este vídeo porque ya se nos va a hacer largo, para que luego vamos a seguir trayendo hasta terminar el concierto, como les he dicho. Vamos por la mitad del concierto. Espero que sigamos escuchando con esa alegría, como se puede decir, porque ahí Orlando es el que más me ha gustado, cómo se movía para un lado, se movía. Parecía un conejo, como en quechua he dicho, parecía un conejo que salta de aquí lado de a este otro lado. Lo que cantan, hermoso. Boris canta muy bien. Tiene esa fuerza en su voz. Los que tocan los instrumentos, igual, al unísono, todos van tocando lo que les corresponde para que salga la canción. Espero que hayan disfrutado. Yo he disfrutado, me he reído, estoy alegre. Espero que pidan las canciones que ustedes quieren escuchar. También invito, como siempre, vayan a su canal. Voy a dejar el link del canal para que ustedes vayan y disfruten del concierto o de otras canciones que tienen en su canal o sea, en el canal de proyección, para que ustedes pidan más adelante o también en esta semana, como quieran, pero aquí estamos para seguir apoyando. No ganin llaqtamas qankunapas yachankichis kay imaynatash cholita taki tusumunku paykuna mana lapasllapichu tusunku tukuy ladopi Cochabamba, Oruro, tukuy ladopi tusunku Morenada, Caporales, tukuy tusuy tiyan chaykunas hasta ahí tusurinku. Chantapis nini imaynatachish takin kay Boris sumaq fuerzayuq sumaq kallpayuq nisunman chay takiynin. Chantapis Orlando saltarin conejo hina uk ladum tunkurispa kusisqa ahina noqaman gustawan ahina chantapis tukuy tokasqanku instrumentos uk hinalla tokanku sumaq takiy lluqsimunapaq chay cosa pacha. Qankuna ima takiytachu uyarikuy munankichis nimukichisman cosacha chantapis rinkichisman canalesninman kay proyeccionmanta chayman qhawarimuychis videosninkuta chanta mañarimunkichis qankunapis ama qhipakuychischu kay kamalla waq video kama llaqtamasich.